Arthur Chaucros, el asesino del río Yenisei. Nacido el 6 de junio de 1945, en Kittery, Maine, en su niñez, nunca fue un chico ejemplar. Sus pasatiempos favoritos eran prender fuego a todo, tiranizar a los niños más pequeños que él, y atormentar animales. Con el tiempo se volvió callado y lleno de agresividad. Tiempo después sirvió en las Fuerzas Armadas, en donde solo se desempeñaba en almacén, a la edad de 21 años en Vietnam, terminando su servicio en el año 1968. Su segunda esposa Linda, experimentó el inicio de su comportamiento perturbador, especialmente la predilección por el inicio de incendios, y goce sexual de dicho acto. Fue dado de baja del ejército en la primavera de 1969. En 1971 fue arrestado por delitos menores y sentenciado a 5 años, siendo liberado 2 años después. El domingo, 7 de mayo de 1972, Jake Blake, de 10 años de edad, desaparecía de su casa en Watertown. La madre Mary Blake sospechó que Arthur Chaucros tenía algo que ver, pero nadie le creyó. Chaucros, en ese entonces ya tenía 27 años. 3 días después de la desaparición del pequeño, los inspectores declararon que las sospechas de la madre no tenían fundamento, y continuaron la búsqueda sin éxito. Unos meses más tarde, Karen Ann Hill, una niña de 8 años, desapareció. Un testigo declaró haber visto a un hombre con una niña rubia, cerca del puente Peale Street. Se trataba de una zona industrial desierta los fines de semana. Más tarde, al inspeccionar bajo el puente, apareció el cuerpo de la niña. Se encontraba bajo escombros. Su cuerpo yacía boca abajo, parcialmente desnudo. Karen Ann Hill había sido violada y estrangulada. En Battery Street, las hermanas de Jack al oír la descripción del hombre, identificaron a Arthur Chaucros como el atacante, quien después de intensos interrogatorios confesó haber matado a Karen Ann Hill. Al admitir el crimen, Chaucros hizo un acuerdo con el fiscal, revelando dónde abandonaba el cuerpo de Jake Blake, y confesando el asesinato. Estando el cuerpo a escasos metros de la casa de la familia Blake, se declaró culpable por asesinar a Karen Ann Hill, en un cargo de homicidio involuntario. Las acusaciones relacionadas con Jake Blake fueron retiradas. Fue encontrado culpable y sentenciado a 25 años de prisión. En abril de 1987, Arthur Chaucros, al tener buen comportamiento en prisión, fue puesto en libertad condicional, con solo 14 años y medio de su condena. Tuvo dificultad en establecerse, ya que fue expulsado de su casa y despedido de su trabajo, cuando los vecinos y empleados descubrieron sus antecedentes penales. Su oficial de libertad condicional lo trasladó a Rochester, Nueva York, a finales de junio de 1987, donde vivió en el apartamento Normandy 312. En marzo de 1988, Arthur Chaucros comenzaría a asesinar de nuevo. Tiempo después se le conocería como el asesino del río Yenisei. Ella fue la primera víctima. Tenía 27 años cuando desapareció. Su cuerpo fue encontrado mientras flotaba boca abajo en el arroyo Salmon Creek, en medio de los bosques al este de Rochester. La habían estrangulado. Anna Maria Stephen. 6 meses después, un hombre paseaba por el desfiladero del río Yenisei, cuando vio algo parecido a un bulto de basura. Pronto se dio cuenta de que eran unos huesos con un par de vaqueros encima. El cuerpo, que ya estaba en estado de descomposición, era el de la joven Anna Maria Stephen. Su cuerpo estaba recostado sobre su lado izquierdo, encogido en postura semifetal, con los vaqueros hasta el tobillo y una camiseta agarrada con la mano izquierda. Dorothy Killer. En octubre de 1989, un pescador descubrió en una isla del desfiladero el esqueleto de una mujer. Al momento no se identificó, ya que no tenía el cráneo. La policía solo encontró una cabellera castaña, peinada con cola de caballo. A ella se le identificó mucho tiempo después. Patricia Ives. Una semana más tarde, unos niños, que buscaban una pelota, vieron un pie saliendo de un montón de cartones, cerca del borde en la garganta del río Yenisei. La policía levantó los cartones, y encontró el cuerpo de una joven prostituta que pudieron identificar como Patricia Ives. Tenía la cabeza metida en un agujero,
y su cadáver estaba cubierto de abejas. Frances Brown. Esa misma semana, el río devolvió otro cuerpo. Unos pescadores observaron 15 metros en una escarpada pendiente, el cuerpo desnudo de una chica, con cabello rubio hasta los hombros, y un tatuaje en sus glúteos. Gracias a esto, el cuerpo fue identificado. Era Frances Brown, de 22 años, a quien se la había visto conversando con un vecino, pocas horas antes de su muerte. Aquella noche, un 11 de noviembre, de 1989, la policía de Rochester entendió que se enfrentaban a un asesino en serie. June Stott. La siguiente víctima, la descubrió un hombre que paseaba a su perro, más adelante en el desfiladero, en medio de las riberas húmedas del río. Se trataba de un trozo de alfombra helada. Al ver lo que había debajo, dio un salto atrás. Era un cuerpo, en avanzado estado de descomposición. Había encontrado a June Stott. Elizabeth Gibson. 4 días más tarde, en octubre del 89, un cazador se topó con otro cuerpo. La habían estrangulado. Se trataba de Elizabeth Gibson. Se encontró 16 kilómetros al este, en los bosques de Rochester. La policía descubrió huellas de neumáticos y rastros de pintura azul en un árbol arañado por un vehículo. Darlene Trippi. El 23 de diciembre del mismo año, desapareció sin dejar rastro. Era morena y bajita, el tipo de mujer que más parecía atraer al asesino. El 31 del mismo mes, un par de botas y unos vaqueros negros aparecieron en una carretera próxima a Salmon Creek. Había una tarjeta de seguridad social en el bolsillo. Pertenecía a Felicia Stephens, otra prostituta, en esta ocasión de raza negra. El miércoles 3 de enero, la policía dejó las celebraciones navideñas para iniciar en los alrededores de Salmon Creek la búsqueda de Felicia Stephens. Aquella mañana, un helicóptero de la Policía Federal con el inspector jefe, John McCaffrey, volaba sobre Salmon Creek a la altura de los árboles, cuando al este, divisó un cuerpo boca abajo en el hielo. Estaba a unos 3 kilómetros del lugar, en donde se encontraron los pantalones de Stephens, y a unos 800 metros del sitio donde fue descubierto el cuerpo de Dorothy Blackburn. En ese momento, observó también un Chevrolet azul, aparcado a un costado del puente. La puerta del conductor estaba abierta, y había un hombre inclinado. Parecía estar orinando. McCaffrey enfocó sus binoculares sobre el extraño espectáculo. A su vez envió un mensaje por radio a la policía montada, para que siguieran al Chevrolet. Así fue durante 10 kilómetros, hasta la clínica Wayward, en Spinneyport, e interrogaron al conductor. Se trataba de Arthur Chaucros, quien comentó con toda calma que había parado para comer cerca del río, y que se dirigía a la clínica para buscar a una amiga. El cuerpo descubierto en el río no era el de Felicia Stephens, sino el de June Cicero. Estaba casi desnudo, solo un jersey blanco y calcetines del mismo color. Un único pendiente con una piedra rosa colgaba de sus orejas. Le habían hecho algunas heridas, incluso el vientre y la cara siguieron marcados algún tiempo después de la muerte. La policía no tenía fundamentos para retenerle, pero decidió vigilarlo, y solicitaron su vehículo para una inspección. Poco después de las 7 horas del jueves, un cazador de ciervos descubrió el cuerpo congelado de Stephens, en una granja abandonada, a unos metros del sitio donde habían aparecido sus vaqueros y sus botas. Igual que al resto, la habían estrangulado. En la inspección del vehículo se obtuvo un pendiente que hacía juego con el que traía un Cicero, por lo que fue prueba irrefutable para su arresto. A las 10:15 horas, Ricardo dio la orden de arrestar a Chaucros, y sus hombres lo detuvieron, mientras circulaba en bicicleta por el centro de la ciudad. Durante varias horas, un grupo de inspectores acorralaron al sospechoso, que en un principio negó todo, incluso insistió en que nunca había sido cliente de prostitutas por miedo al SIDA. La investigación progresó a las 16:50 horas, cuando su esposa Rose llegó junto a él. Al reunirse, él contó lo que había hecho. Rose solo pudo quedarse unos minutos con él. Al marcharse, los inspectores se abalanzaron sobre su presa y Chaucros les dijo: «Denme las fotos», y un mapa. Miró las fotos de las mujeres asesinadas o desaparecidas, lo mismo que si estuviera manejando una baraja de cartas. Descartó algunas, pero reconoció a la mayoría como víctimas suyas. Confesó 11 asesinatos. La noche había caído cuando el criminal y 3 inspectores
subieron a un coche de la policía. Se dirigieron cerca de la costa del lago Ontario, y sosteniendo una linterna con las manos esposadas, Shawcross se abrió camino a través de un bosque y luego se detuvo. «Es aquí», dijo, y en ese instante se terminó la búsqueda de 3 meses para encontrar a Marian Welch. Los agentes continuaron hasta una alcantarilla a unos 8 kilómetros de Salmon Creek, donde el cadáver de Trippi estaba recubierto de hojas. Shawcross admitió también su culpabilidad en el caso del esqueleto sin cabeza, descubierto en octubre. Era todo lo que quedaba de Dorothy Killer, ya que el cráneo lo había tirado al río Genesee. Todas las víctimas fueron asesinadas en el condado de Monroe, excepto Gibson, que fue asesinada en el condado de Wayne. Fue condenado el 8 de mayo de 1990 a 25 años por cada homicidio, que sumaron una pena total de 250 años. Shawcross fue llevado a Sullivan Correctional Facility, en Fallsburg, Nueva York. Permaneció ahí hasta que murió el 10 de noviembre de 2008, en el centro médico de Albany.